gracias a todos por estar una vez más en esta serie de webinars que el Centro Cultural Europeo ha preparado para su comunidad estudiantil y por supuesto también para el público en general. Mi nombre es Mar Sánchez y pues bueno, hoy vamos a abordar un tema muy importante para nuestros estudiantes de la licenciatura en arquitectura y pues para todas las personas que están inmersas en el ámbito de la construcción. La plática lleva por nombre Pláticas Responsables en la Construcción y pues bueno, vamos a dar oportunidad a las personas que nos están viendo o que le dieron asistir al evento para que se puedan conectar. Son las 7:01, entonces vamos a hacer un poquito de tiempo para permitir que más personas se puedan conectar a esta transmisión. Y bueno, voy a compartir con ustedes una breve descripción que hizo el maestro Iván Escamilla, nuestro ponente, sobre la plática. Voy a permitirme leer. Los arquitectos debemos ser capaces de resolver muchos detalles. No podemos aplicar la frase, cualquier duda que tengas, la resuelve el albañil. O si no lo sabes, que el plomero lo haga como acostumbra. Algunas tareas se hacen mecánicamente acumulando errores. Ser profesional de la arquitectura permite conocer las técnicas constructivas y aquí presentaremos una serie de conocimientos y anécdotas de buenas soluciones constructivas que mejoran la calidad de nuestros proyectos y darán como resultado una mejor materialización de la obra. Esta es la descripción que el arquitecto Iván Escamilla nos hizo sobre esta plática que vamos a tener. Y bueno, antes de comenzar con esta plática, me gustaría recordarles que, como los demás webinares, vamos a tener una sesión de preguntas para las personas que están con nosotros en la transmisión de Facebook. Pueden dejarnos todas sus dudas a través de los comentarios y nosotros, al finalizar la sesión, con muchísimo gusto, se las haremos llegar al maestro Iván Escamilla para que pueda resolverlas. Y bueno, para dar comienzo con el tema, voy a leer una breve semblanza de la trayectoria profesional de nuestro ponente, el maestro Iván Escamilla Ángeles, quien, aparte de ser catedrático en el Centro Cultural Europeo, en la licenciatura en Diseño Gráfico y también en la licenciatura en Arquitectura, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la construcción. Y bueno, su semblanza dice así. Nació el 29 de marzo de 1980 en Pachuca Hidalgo. Obtuvo el título de arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITES, por sus siglas. Cursó la maestría en Ciencias con concentración en Diseño y Desarrollo Sustentable de la ciudad en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITES, nuevamente por sus siglas. Desde el año 2003 ejerce su profesión de manera independiente y dentro de los despachos de consultores de arquitectura e ingeniería, asociados, CAI Asociados y Esfera Arquitectos, enfocándose a la producción de elementos arquitectónicos desde la fase de preliminares e investigación, diseño conceptual, arquitectónico y ejecutivo, así como la coordinación de ingenierías, generación de proyectos y/o ejecución de obras, desarrollando más de 300 proyectos de tipologías habitacionales, oficinas, industrial, comerciales y religiosos. Voy a hacer una pausa porque se me fue. Ha complementado sus actividades profesionales con la docencia, siendo profesor en las universidades, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del TEC de Monterrey, ITES, Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, CEDIM, Universidad Tecnológica de México, UNITEC, impartiendo cátedras de proyectos y sistemas constructivos. Además, fue profesor y coordinador del programa Yo Construyo, Escuela de Autoconstrucción del Centro CEMEX Tecnológico de Monterrey para el desarrollo de comunidades sostenibles y, claro, desde el 2013 es parte de nuestra comunidad de catedráticos en las licenciaturas en Diseño Gráfico y Arquitectura, como antes mencionaba. Además, ha sido invitado como expositor y jurado en clases de diseño de la Facultad de Arquitectura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITES,
Campus Monterrey y Campus Puebla. Y bueno, como hemos podido escuchar, el maestro Iván Escamilla Ángeles tiene una larga trayectoria en el ámbito de la construcción, así que pues yo los dejo con él para que puedan o podamos ahondar un poquito más sobre el tema de las prácticas en la construcción. Adelante, maestro, por favor. Ok, buenas tardes, Mar, gracias por la presentación y por esa breve semblanza. Gracias a todos por estar ya a esta hora conectados y interesados en el tema. Espero que sea de su agrado. Cualquier duda, pues la pueden ir haciendo, y ya sea que durante la plática me interrumpan o si no al final contestamos sus preguntas, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Ya ven todos mi pantalla? Mar, ¿ves mi pantalla? Sí, maestro, sí la vemos. Ok, muy bien. Entonces, quisiera empezar con esta frase del arquitecto Mies van der Rohe, donde él comentaba que la arquitectura comienza con poner dos ladrillos juntos cuidadosamente. Y al final, esta clase o esta cátedra o Webimar, como le llamamos, pues quisiera denominarla Cátedra Piedra Bola. Cuando me invitaron a hacerlo, pues dije, ¿qué les interesaría a los alumnos ver? Les pregunté a algunos de nuestros alumnos de la escuela y algunos me dieron algunas ideas. Y recordé mucho algo que también con un maestro del cual recuerdo mucho sus anécdotas de construcción, el arquitecto Iracheta o el arquitecto O'Farrill y el arquitecto Alberto Guerra, que fueron los tres que me dieron como este conocimiento hacia la construcción cuando estábamos en la universidad. Y el arquitecto Iracheta decía que a veces salíamos con tantos conocimientos de computadoras, de tecnologías, de historia de la arquitectura y demás, pero a veces se nos olvidaban los principios, lo más sencillo, y que a veces cuando llegamos por primera vez a esa obra a supervisar al albañil, no sabemos ni qué contestarle. Entonces él decía que en lugar de hacer una cátedra muy elaborada, tendremos que denominarle esa clase Cátedra Piedra Bola. Por eso ahí ven el nombre de este. Y esa Cátedra Piedra Bola quería él, o su idea era hacer una cátedra muy sencilla para que los estudiantes fueran conociendo el lenguaje de los albañiles y que fueran como perdiendo el miedo a esa parte constructiva que vamos a complementar en nuestro ejercicio profesional. Y pues como mencionaba Mar. Yes. Ok, bueno, entonces más que nada lo quisiera centrar en esos conocimientos o en esas habilidades que deberíamos de tener como arquitectos al ir dirigiendo nuestra primera obra o nuestro primer encargo arquitectónico. Entonces, ¿qué hacer cuando llego por primera vez al terreno? ¿Qué es lo que debería de hacer? Pues fijarme en las características del suelo. Más adelante pudiera hacer una mecánica de suelos, y si veo que es un terreno con bastante desnivel, pues una topografía, delimitar los límites del terreno, que sería el deslinde, ubicando los vértices o las mojoneras, como le llamamos en el ámbito arquitectónico, donde tengamos esos límites de propiedad, los niveles, que es la topografía del terreno, y después la infraestructura existente, el drenaje, el agua, la luz, todos los servicios que tenemos próximos a nuestro terreno y dónde están ubicados, pues habría que ubicarlos. Claro, toda esta información nos va a servir para que ya en el taller podamos hacer ese planteamiento de dónde quedaría mejor el proyecto, el asoleamiento, etcétera. Cuestiones que hemos revisado en sus talleres de proyectos y que es muy recurrente que lo han revisado, pero ya regresando de nuevo a la obra, ya tenemos nuestro plano en BIM, en AutoCAD, en Revit, en el programa computacional que quieren, y ahora, ¿qué hacemos para pasarlo al terreno? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos de hacer? Pues primero es fijarnos bien del límite, y he escuchado muchas anécdotas o muchas veces donde construyeron en un terreno que no era el indicado o en el del vecino por no identificar bien los límites, o nos comimos 1 metro de más. Entonces esa es la parte importante de
confirmar con el fraccionamiento si es que hay un reglamento interno o una administración que nos deslinde el terreno. Ya que tenemos fijados bien el terreno, pues determinar los ejes y los niveles del terreno. En el plano los traemos, pero ahora, ¿cómo los vamos a pasar al terreno? Primero, los ejes, pues hay que revisar cómo está nuestro terreno, hay que indicar cuál es nuestro punto inicial de trazo o nuestro punto de referencia del trazo. Generalmente tomen un elemento fijo. Si ya hay una barda del vecino, pues adelante, de esa barda del vecino podemos empezar a partir. Si es la banqueta, nuestro límite físico que tenemos, pues de ese podemos hacerlo. Y los niveles, pues definan un elemento alto, ya sea un poste de luz, un árbol, un elemento que vaya a estar ahí permanentemente durante la obra y que lo podamos tener. O si no lo tienen, pues pongan una estaca, una varilla, donde podamos definir ese banco general de nivel. Claro, sean prácticos, no fijen el 0,0, porque al final los albañiles, así como en este croquis que ven del lado derecho, pues no van a estar acostados revisando los niveles. Determinen un nivel de 1 a 1,50, donde a nivel de ojos pudieran estar revisando sus niveles, ¿no? Siguiente paso, límite y despalme del terreno. La limpieza, pues es más que nada retirar toda la basura, y el despalme es toda esa capa vegetal que tenemos que no nos va a servir, que es muy buena. Lo mejor si era un terreno de cultivo, era muy buena para la agricultura, pero para la construcción, pues es un terreno malo, es una tierra orgánica que ya lo debieron de haber visto en su mecánica de suelos. Entonces esa parte hay que retirarla, ¿no? Y después algo importante es delimitar el área, dónde voy a ir acomodando mis materiales o dónde va a estar mi bodega para almacenar esos materiales. Ubíquenla en un lugar donde no les vaya a estorbar para las siguientes fases de la construcción, y que también sea de fácil acceso cuando lleguen a suministrarles estos productos, que los descarguen fácilmente y no tengan que ponerlos hasta el fondo del terreno y después hicieron la excavación, está todo dinamitado su terreno o pozos y tienen que llegar hasta allá a la bodega. Entonces ubíquenla de acuerdo al proyecto, pues sería como la solución, pero es importante. Entonces, ya que tenemos el trazo, ese punto de referencia de trazo o punto inicial de trazo, les decía, podemos tomar la banqueta, la barda del vecino, un elemento fijo y que siempre quede ahí. Si no lo tenemos, si es un terreno en un fraccionamiento que es nuevo, a lo mejor no tenemos vecinos, pues utilicen estos puentes de madera a través de estacas, los ponen no en el interior de su terreno, pásense los terrenos vecinos para que cuando excaven no muevan estos elementos y les sigan sirviendo para tenerlos, ¿no? Y el banco general de nivel que les decía, puede ser un poste, un árbol, o si no, pues esto mismo, una estaca o una varilla que tengamos. Ahí vamos a determinar tanto el 0,0 o el 1 de nuestro proyecto, el +1, el +1,50 que les decía, y a partir de estos dos puntos puedo hacer todo mi trazo. También algo importante en este punto, revisen sus escuadras, que su terreno realmente tenga ese ángulo de 90 con la relación de 3, 4, 5 o múltiplos de 30, 40, 50, dependiendo del tamaño del terreno, lo pueden ir verificando. Al final, ¿qué es? Por ejemplo, en este eje yo mido 3 metros, en este eje yo mido 4 metros, mi diagonal o mi hipotenusa, según Pitágoras, debe de medir 5. Si les mide 4,95, quiere decir que su ángulo es menor a 90 grados. ¿Por qué es importante esta escuadra? Si esta escuadra la trazamos mal, nuestros cuartos van a quedar acuchillados. ¿Hasta cuándo se darían cuenta? Hasta que estén pegando sus pisos, sus cerámicos, sus terminados. Demasiado tarde. Entonces, este es el punto donde tienen que ver qué tan bien están sus escuadras en su terreno, y si no, ver dónde pueden ajustar, donde les impacte menos al proyecto. ¿Ok? Ya tenemos esos trazos, marcamos con cal, y el siguiente procedimiento sería la excavación dentro del terreno. Y la excavación, pues, es ir haciendo los pozos de acuerdo al tipo de cimentación que seleccionamos. Si no tenemos
un estudio de mecánica de suelos, pues es el punto donde van a descubrir qué hay debajo de su terreno. Y aún así, a veces teniendo mecánica de suelos, los terrenos pudo haber estado muy bien en un lado y del otro lado hubo un relleno, etcétera. Ya que están haciendo esta excavación, recuerden mucho un concepto que se llama abundamiento. Un volumen era el que tenía el material compactado y otro volumen va a ser cuando le entre aire, cuando lo excavemos, cuando lo vayamos apilando al exterior. En general, este material, alrededor de un 30% lo podrán volver a utilizar para rellenar y el resto será retirado lo del terreno. Entonces, pues también si es mucho material que ya excavaron o ya movieron, pues es momento de pedir un camión de volteo y que se lo lleve a otro lugar que no les estorbe, que no les... Y si ven que es un material con mucha presencia de materia orgánica, es decir, una tierra muy negra, ese no va a ser el indicado para rellenar, van a tener que pedir material de relleno de un banco, un tepetate o algo que sea una tierra buena para poder rellenar esos pozos después de haber colado sus cimentaciones. Entonces, ahí estarían como dos puntos importantes que tendrían que tomar la decisión de acuerdo a cómo salió el terreno. Y de acuerdo también a esta mecánica de suelos o el tipo de suelo que veamos, pues podemos determinar el tipo de cimentación. Les voy a explicar un poquito de unos conceptos empíricos de cómo definir si no tuvieron una mecánica de suelos y ver si estamos en lo correcto o lo que se dibujó en los planos es lo que deberíamos de ejecutar en la obra, pues vamos a ver algunos conceptos en esta manera. Y una prueba empírica es, pues el albañil va a ir excavando la zanja o este elemento para poder hacer las cimentaciones y ya que tengamos el pozo, se sube en la parte superior, avienta la pala. Si la pala rebota, han llegado a un material suficientemente resistente y eso sería una buena señal que ya tienen un terreno firme donde pudieran empezar a desplantar su cimentación. El otro es un método un poco primario, aprendido también empíricamente a través de los años de los albañiles, y es arman una mesa de 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado. Encima de la mesa colocan sacos de cemento de 50 kilos, entonces si colocamos 4 sacos son 200 kilogramos de carga y si tenemos 4 patas de 5 por 5 tenemos 25 centímetros cuadrados en cada una pata. Por 4 patas son 100 centímetros cuadrados, entonces dividiendo la carga entre los centímetros cuadrados pudieran determinar de manera primaria qué capacidad de carga tenemos en ese terreno. Si esto ya no se hunde, ahí pudieran tener un método muy primario, pero que les puede determinar una mecánica de suelos. ¿Salen? Ya después, de acuerdo a la profundidad que encontremos ese terreno firme, podemos seleccionar una cimentación adecuada, ya sea losa de cimentación, cimentación corrida, zapatas aisladas y pilotes. Vamos a ver cada una un poquito a detalle. La losa de cimentación, pues si su terreno firme está de 0 a 20, 40 centímetros, pues pudieran utilizar una losa de cimentación. Claro, es un sistema donde debajo de toda su casa van a tener una plancha de concreto y sigue siendo costoso. Yo se lo sugeriría para construcciones de un solo nivel, no más. Si tuvieran algo más alto, tendrían que cambiar por otro tipo de cimentación. Una cimentación corrida hay de 2 tipos, una hecha con piedra brasa o con concreto ciclopio y otra hecha como la que vemos aquí en la fotografía con concreto armado, donde debajo de todos nuestros muros cargadores tengo esa cimentación corrida. Cuando tengo un terreno firme de hasta los 60 centímetros, 1 metro de profundidad, es un sistema que pudiéramos utilizar siempre y cuando nuestro proyecto esté configurado con muros cargadores. Si ya traemos columnas que son cargas puntuales dentro de nuestro proyecto, váyanse por zapatas aisladas, no tienen que hacer. Y este siguiente de zapatas aisladas, su profundidad de desplante sería a partir de los 60 centímetros hasta
3 metros de profundidad. ¿Por qué hasta 3 metros de profundidad? Porque al final estamos haciendo pozos de 1 por 1 o de 1,50 por 1,50 en promedio para una casa habitación. Ya sería muy peligroso que el albañil siguiera escarbando a más de 3 metros sin que los muros perimetrales se pudieran colapsar. Entonces es un gran riesgo, o por seguridad no lo hagan. Ya si tienen un terreno más profundo, utilicen pilas o pilotes de cimentación, que son estos elementos circulares donde ya pueden llegar a áreas tan grandes como, por ejemplo, hay edificios que tienen pilotes de 120, 160 metros de profundidad. Claro, para alguna casa, pues sí, si el relleno, si debajo de nuestro suelo tenemos un relleno y no tenemos un terreno firme a 3 metros de profundidad, empiezan a utilizar pilotes hasta alcanzar el terreno firme. Claro, para hacer pilotes ya tenemos que rentar una máquina especial, una excavadora que nos haga esta sección circular, y ya ellos determinarían hasta el punto donde ya la máquina no avanza más, han llegado a terreno firme. Generalmente los pilotes se dan más en naves industriales, edificios, pero ha habido casos donde en casas de habitación lo hemos utilizado. Por ejemplo, pasaba una cañada en la parte posterior de las casas, utilizamos 3 pilotes solamente en esa cimentación posterior y el resto de la casa se solucionó con zapata aislada. El vecino dijo, estos están locos, rentaron una maquinaria muy costosa, ¿para qué? No lo necesitan. Al paso del tiempo, la casa del vecino tenía ciertas grietas porque se estaba asentando, ese muro no estaba sobre terreno firme, y la casa que nosotros habíamos construido no tenía ninguna falla. Entonces, por eso es importante llegar al terreno firme, ¿sale? ¿Qué les voy a explicar? Por ejemplo, zapatas aisladas. Para mí es el sistema de cimentación que más deberíamos de utilizar. Seguimos utilizando cimentación de piedra. ¿Por qué? Porque creemos que queda firme y demás, cuando los reglamentos de construcción en varios países ya han determinado que en zonas sísmicas no deberían de utilizarse. Si se dan cuenta, el temblor que pasó hace algunos años en México, Oaxaca, hubo pueblos que se acabaron al 90-80% sus construcciones. ¿Por qué? Porque al final, pues están construidos con este sistema. Una cimentación de piedra no se comporta bien en una zona sísmica, y en México lo seguimos utilizando y no hemos cambiado esa normativa. Creo que sería importante que utilizaran zapatas aisladas de concreto que en dado caso de un temblor se comportan de una mejor manera. Y recuerdo mucho, algún alumno se fue a unas de estas brigadas de diagnóstico para ver cómo ayudar a la gente, y como sabía que yo había estado en algunos cursos que capacitábamos a gente de autoconstrucción, me dijo que si me podía llamar, y ya cuando me mandó algunas fotos del lugar que habían llegado en Morelos, en Oaxaca, pues eran pueblos que estaban devastados, y lo curioso, encontré una casa hecha de panel W, que era la única que había subsistido en todo el pueblo, y el panel W pues es un sistema también patentado por un ingeniero mexicano. A mí me tocó demoler una de las primeras casetas que hizo un ingeniero en Monterrey, y para demolerla fácil fueron 3 semanas que estuvieron los albañiles demoliendo, y en cambio tenía una casetita hecha de block al lado, y esa en 2 horas una retroexcavadora la tiró. Y curiosamente en este temblor esa persona no sé por qué había construido en panel W, todos se habían reído de él, que cómo estaba construyendo con eso, que era de unicel, finalmente lo veían así, casi pensaban que el lobo feroz iba a llegar, soplar, y iba a tirar la casa. Pues pasó un temblor, el resto del pueblo se cayó, y esa casa era la única que estaba. Entonces, algo importante, creo que desde las bases de desde nuestros cimientos deberíamos de tener en cuenta. Entonces, zapatas aisladas, el 90% de las casas que hemos construido han sido con este sistema, que finalmente es lo mismo, es una cuadrícula de varillas de 1 por 1,50, dependiendo de las cargas, qué tan grandes sean
en una casa, y después un pedestal. Esto se vacía de concreto y después llegamos al firme y empezamos a levantar la casa como el resto de nuestros sistemas. No es algo totalmente nuevo, ya lo han utilizado muchas veces. Es más, hay vestigios donde los romanos utilizaban un tipo de zapatas puntuales para los acueductos. Y claro, no era concreto armado. En este caso va a ser concreto armado con varillas. Y algo importante que tenemos que tomar en cuenta en esta parte, si tenemos esa presencia de humedad en el suelo, cuelen una plantilla de concreto pobre, de un FC' de 100 kilogramos es suficiente, y ya sobre esa plantilla empiecen a colocar su armado. Si no lo hacen así, a lo mejor les llueve y ese acero se va a empezar a oxidar y no queremos eso, ¿no? Va a tener menor adherencia con el concreto. Y la otra parte importante es utilizar los separadores o silletas, que aquí tenemos una fotografía, y darle la separación mínima. En general los albañiles dicen que 2 o 3 centímetros es suficiente. El reglamento del ACI menciona que debemos de considerar 7 centímetros en subestructura. ¿Qué quiere decir? Todo lo que esté enterrado en el suelo debemos de tener un recubrimiento de 7 centímetros. ¿Ok? Entonces, esos separadores pues deben de ser más. Si no quieren gastar en ellos, pues también pueden hacerlos en obra, pequeños vaciaditos de mortero que levanten el acero, o pequeños pedazos de block también pudieran funcionar. Claro, es mejor el de concreto para no perder nada de resistencia en el elemento, ¿no? Ya que tenemos esa zapata encima de la plantilla, la armamos y demás, la vamos a vaciar. Y ya primero vaciaría en la base y después vaciaría en el pedestal. Cuidado importante, pues si todo este elemento va a estar debajo de la tierra, hay que tener un recubrimiento de concreto de 7 centímetros. Algo que es una buena práctica que también utilizamos en la oficina es este concreto que vamos a tener en contacto directo con la tierra. Pedimos ya sea un aditivo de impermeabilizante, o pues algunas marcas de cemento ya manejan un cemento con el aditivo de impermeabilidad, y lo vaciamos así. Cambiará a lo mejor 5 o 10 pesos por bulto de cemento, pero pues están impermeabilizando ya su elemento, se están evitando muchas cosas. Si no lo quieren hacer o no quieren hacer ese gasto, el ideal sería, después de haber colado estos elementos, impermeabilizarlos con una membrana o algo de chapopote para darles esa característica a nuestros elementos. ¿Ok? Ya que tenemos los elementos vaciados, que los impermeabilizamos, pues tendremos que rellenarlos de nuevo. Esos huecos hay que rellenarlos y irlos compactando. El relleno tiene que ser por capas de 20 centímetros, humedecer ligeramente la tierra y irlo compactando, ya sea con un pisón, una bailarina de estas mecánicas, pues ir haciendo esas capas de 20 centímetros, compactar, humedecer sin saturar la tierra, y vamos a ir avanzando. Si esto es de 1 metro, pues lo deberían de hacer en 5 capas distintas, ¿no? Ya que llegamos al nivel de la tierra, pues podemos seguir con la siguiente parte. ¿Ok? Y voy a hacer un paréntesis. Hablamos ya de concreto y hablamos de esas mezclas, y creo que algo importante que a veces no lo notamos, si los albañiles lo hacen de la manera correcta o no. En la secuencia, a lo mejor ya todos se conocen la mezcla, que es grava, arena, cemento y agua, o los aditivos, pero ¿cómo se deben de ir mezclando? Pues el proceso es ese. Primero, si lo vamos a mezclar en obra, pues primero poner la grava, después agregar, claro, con la dosificación necesaria. Si ya puse, mi dosificación dice que son 5 botes de grava, pues pongan primero sus 5 botes de grava, después sus 5 botes de arena, y después su bulto de cemento, y van a llegar al F'(C) que les dice el fabricante. ¿Qué pasa? A veces algunos albañiles les dicen, oiga, aquí es que esa marca de cemento no funciona, esa no me gusta cómo trabaja. ¿Por qué? Porque también cada una de las marcas va generando sus dosificaciones. Entonces es importante que las conozcan
pero revisen, si no han trabajado con esa marca, revisen la tabla dosificadora que les maneja ahí en el mismo bulto de cemento, o métanse en la página de internet y la revisan y vean. Y a lo mejor por eso al albañil no le gustaba, porque tenía otra trabajabilidad o no quedaba tan espesa la mezcla como él había trabajado con otra marca, ¿no? Y también la cantidad de agua que manejan. En realidad, pues la relación debería de ser entre el 55 y 60% del agua con respecto a un bulto de cemento. Ahorita más adelante se los digo. Entonces, esa secuencia es bien importante. Primero el agregado grueso, después el agregado fino, después el cemento y ya finalmente el agua. Si voy a utilizar un aditivo, si es aditivo en líquido, lo puedo hacer junto con el agua, o si es un aditivo en polvo, después de poner el cemento pongo el polvo y después ahora sí pongo el agua. Que es importante, ya cuando tengan listo su elemento para colar, mezclen el agua. Pueden tener la dosificación, tener el montoncito, la montañita que hacen de mezcla los albañiles, pero no le pongan agua hasta que no tengan listo. ¿Por qué? Porque si se tardan de más, el concreto puede empezar a endurecerse, a fraguarse. ¿Ok? Entonces, esa relación de agua es bien importante y solo puede ser entre 0.55 y 0.6 porcentaje de agua con respecto al bulto de cemento. ¿Qué quiere decir? Son alrededor de 1,5 bote por cada bulto de cemento, ¿ok? Y la otra cosa importante de nuestros ingredientes, hay que tomar en cuenta que los agregados, el tamaño sea uniforme. Si pedí una grava de 3/4 de pulgada, que en realidad veamos que la grava es constante, nuestra arena que también tenga esa misma consistencia y que no tengan contaminados, que no venga con unos terrones de tierra, o que yo mismo, por haber seleccionado una mala ubicación dentro de mi terreno, lo he estado contaminando con mi tierra producto de la excavación, ¿no? Y en la forma de los agregados, también es muy dado que en las zonas donde hay un río cercano, a lo mejor la gente está acostumbrada a ir por tierra del río, que es canto pulido o piedra bola, y eso no sirve para hacer un concreto. Bueno, en su estado natural no sirve. Tendrían que andarlo rompiendo y darle un 80% de rugosidad en las caras de esa piedra bola para poderlo servir. Y aquí recuerdo una anécdota. Fuimos a Huixla a revisar un edificio que habían determinado que era demolición total. Había entrado el ejército y había dicho, no, este edificio de 5 niveles tienen que demolerse. Y ya cuando entramos al edificio veíamos que había tenido ciertos asentamientos, pero podíamos rescatarlo. Y le dijimos al cliente, oye, nosotros te aseguramos que podemos rescatarle los 5 niveles, cuando él a lo mejor ya había pensado en quedarse con solo planta baja y un segundo nivel. Entonces, ya que estábamos en la reparación y después del diagnóstico y demás, nos dimos cuenta que una columna, 60 centímetros de su sección, había sido colada con otro concreto. Cuando demolimos ese concreto, nos dimos cuenta que había sido utilizado piedra bola de río. El resto de la casa o del edificio estaba construido bien, y esa sección, algo pasó, se les acabó la mezcla y se les hizo fácil. Estaba cerca un río, agarraron piedra bola y con eso completaron y vaciaron la columna como les había pedido el arquitecto, el ingeniero, el dueño. Y 30 o 40 años después viene un temblor fuerte y falló esa columna. Entonces vean cómo los errores que a veces suceden o vicios ocultos que tenemos tanto en la obra o por una mala práctica constructiva salen a relucir con el tiempo. Y otra parte importante es la limpieza de esos agregados. Y la limpieza me sugiero a que no tenga contaminación con otros materiales, o también que no lo hayamos contaminado nosotros mismos en la obra. Es muy común que los albañiles coman ahí en la obra. No les permitan que lo hagan cerca de estos materiales o del cemento, porque tanto el azúcar como la grasa de los alimentos contaminan esos materiales, reducen la adherencia que van a tener nuestros agregados con la mezcla o la contaminan. No es muy común que a veces están vaciando
el concreto, les llevaste refrescos o ellos mismos llevaron su refresco, les sobró un poquito de refresco y lo avientan a la mezcla. Hay una prueba que hicieron en Cemex donde si le ponían a un trompo de concreto una botella de 2 litros de Coca-Cola, ese concreto no fraguaba, y cuando fraguaba alcanzaba una resistencia de solamente el 10% de su F''C deseado. Entonces vean lo que pudiera llegar a contaminar el azúcar una mezcla de concreto. ¿Ok? ¿Y qué problemas debemos de evitar? Hay 2 problemas muy característicos en nuestras mezclas de concreto. Una es el sangrado, y el sangrado se da por la saturación de agua en nuestra mezcla. Los albañiles prefieren mojar mucho el concreto con el objetivo de hacer más aguada su mezcla, pero ¿qué pasa? Cuando empieza a fraguarse el concreto van a haber charquitos en la superficie, y esos charquitos, si empiezan a ver como aceitoso o color grisáceo, ¿qué quiere decir? Ahí se está separando su mezcla, se está segregando y se está sangrando, se está llevando todo el cemento a la superficie. Ese concreto no va a alcanzar la resistencia máxima. Si les pasa esto, pues lo importante sería volver a batir o tratar de arreglar el elemento. Si es una losa, pues difícilmente lo van a hacer. Entonces, por eso es importante cuidar la dosificación y la cantidad de agua que han hecho. Y la otra parte es la segregación, que nuestra mezcla no estuvo bien batida o se separó por un mal vaciado, y ya sea que aventé desde muy alto nuestra mezcla, por misma densidad del material, la grava cae primero y en la parte superior se queda arena, agua y cemento, y se van separando. Si ven la fotografía del lado derecho, pues es un exceso de segregación. Ese elemento pues debería de demolerse. Si no llegan a tiempo a la obra, el albañil va a aplanarlo y no pasó nada, así se quedaría, ¿no? Entonces creo que es importante que tomen en cuenta esto. ¿Cómo evitar esa segregación o esos malos procedimientos de sangrado y segregación de la mezcla? Pues ya les decía, un buen dosificado de la mezcla, hay que seguir las tablas. En todos los bultos de cemento vienen, no es necesario que se las aprenden, ya con el uso constante pues las van a conocer, y de acuerdo, pues la más básica es que se aprenden la F''C 200 y listo. Y si piden concreto premezclado, son los 2 datos que les pedirían en la empresa. La vendedora les va a decir: arquitecto, ¿pero qué F''C quieren y qué revendimiento quiere? El revendimiento se refiere a qué tan viscosa va a ser nuestra mezcla, qué tan aguada va a estar de acuerdo a esa relación de agua. Y pues aquí viene en la fotografía una prueba de revendimiento. Ponen este cono y ese cono lo levantan y ver qué tanto se expande nuestra mezcla. Cuando colamos un elemento que está muy alto y lo voy a bombear, pidan un revendimiento más alto, pero cuando voy a colar un firme, no es necesario un revendimiento de 10, es suficiente. O si voy a colar una losa inclinada, pues para poder acomodar mi material debe de ser lo más espeso posible. El siguiente punto es el fraguado. El fraguado, vamos a tener un fraguado inicial a partir de las 2 horas, eso en condiciones normales de clima. Ahorita toco un poquito más adelante este tema del clima, pero en condiciones normales a las 2 horas el fraguado ya lo van a hacer. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Pues siempre a mis alumnos les explico 2 formas. Una, que ya con el dedo no van a poder pintar o ya no van a poder marcar, o la que realmente deberían de hacer es un alfiler y que ya no atraviese esa capa de concreto, está iniciando el fraguado inicial. Claro, no quiere decir que el concreto alcanzó su resistencia máxima. Ese fraguado final se dará a los 28 días. Vean esta gráfica de azul, donde vemos de acuerdo a los días que han pasado y cómo va aumentando. Si se dan cuenta, a partir del día 28 casi hemos alcanzado la resistencia definitiva del concreto y se tiene, pero para alcanzar esa resistencia deseada hay que estar curando constantemente nuestro concreto. Y el curar es mojarlo. El concreto, al ser una mezcla con agua,
al fraguarse va a perder cierta humedad y el concreto lo que necesita es curarse, hidratarse de nuevo para hacerlo. Ese curado, pues tenemos que hacerlo constantemente. Si estamos en una zona muy caliente, pues a lo mejor hasta encharquen el agua, donde pueden utilizar arena y la arena la humedecen y eso les va a ayudar a conservar más la humedad. Pueden agarrar y hacer un cerco perimetral de arena alrededor y encharcar todo el elemento y así va a tener un mejor curado ese elemento, o estarlo mojando constantemente. Si, por ejemplo, aquí en los climas de Pachuca, a lo mejor con que lo mojen una vez en la mañana, una a mediodía y otra por la tarde va a ser suficiente, pero en zonas calientes como el norte de México, pues necesitamos estarlo mojando a lo mejor cada hora en verano o cada 2 horas. También un sistema más sustentable que tenemos es, ya hay membranas que nos permiten este curado, o hay productos que nos permiten curar el elemento, y hay concretos de nueva generación que se llaman Hydratium, que lo que hacen es encapsulan esa agua durante el fraguado y cuando el elemento se necesita curar, van liberando esas moléculas de agua para ir curando el elemento. Entonces también es como otra alternativa. Y el quinto paso importante es el vibrar, y el vibrar del concreto es durante el proceso del vaciado de la mezcla. Pues va a haber tres maneras de vibrarlo. Uno es envarillarlo. Con una varilla vamos a liberar el aire que ha quedado encapsulado dentro de la mezcla con un vibrador mecánico donde le ponemos movimiento y nos da esa liberación de las moléculas de aire. Y la tercera manera sería ir apisonando la losa. Claro, ir apisonando la losa pues es más tiempo el que vamos a utilizar. Si lo vibraron, pueden utilizar una de estas tres o las tres, dependiendo de qué tan importante sea su elemento constructivo. Cuando son elementos pequeños, también el dar pequeños golpes a esa cimbra nos ayuda a ir liberando estas moléculas de aire. ¿Ok? Cierro este paréntesis del concreto y seguiremos con nuestros elementos constructivos. Ya llegamos a la cimentación, ahora empezaríamos con nuestra superestructura, todos los elementos constructivos que quedan por arriba de nuestra construcción, que ya no tienen contacto directo, entonces ahora sí pueden tener un recubrimiento de 2 o 3 centímetros, sería suficiente para cubrirlos, no necesitan utilizar un concreto impermeable como les mencionaba en la subestructura, y lo tenemos. Pero algo bien recurrente que me preguntan los alumnos, ¿tiene una función estructural el firme? Y no tiene ninguna función estructural. En realidad el firme está en contacto directo con la tierra, entonces no va a tener funcionamiento estructural. ¿Y dónde va ubicado? ¿Arriba de la cimentación, a un lado del muro, o cuál es el procedimiento ideal? Y en realidad lo vemos en la obra de estas dos maneras. Colé mi cimentación y después colé mi cadena de desplante junto con mi firme, o colé mi cadena de desplante o mi contracimiento y empecé a levantar mis muros, y mis firmes los colaré después. Vamos a analizar un poquito ambos esquemas. Si se dan cuenta, esta obra va a ser más limpia. ¿Por qué? Porque ya voy a tener una superficie de contacto donde puedo limpiar, donde puedo acomodar mis materiales sin que tengan el contacto directo con la humedad de la tierra. ¿Qué desventaja tiene esta alternativa? Es de que no pueden seguir avanzando hasta que colaron el firme, y dentro del firme debieron de haber quedado embebidas sus instalaciones, tanto sanitarias, hidráulicas, eléctricas, de gas, calefacción o todo lo que requieran dentro de su casa. Y en esta otra alternativa, la del lado derecho, donde empecé a desplantar mis muros, pues puedo seguir avanzando. Entonces, ¿cuándo les sugiero esta? Cuando se fueron retrasando mucho en la obra y el cliente ya está desesperado, hagan esta opción. Pero si quieren la mejor, o la que más me gusta a mí, sería esta de la parte derecha, donde colamos el firme puede llegar a estar
apoyado sobre las cadenas de cerramiento, si llegaron a no compactar bien la tierra debajo del firme, pudiera empezar a funcionar de losa. Claro, si hicieron un muy mal trabajo de compactación, y el firme apoyado sobre la cadena de cerramiento va a evitar ese asentamiento de nuestro firme. ¿Y hasta cuánto se siente un firme? Pues nos ha tocado ver casas donde hasta 20 centímetros se han hundido los firmes. ¿Qué quiere decir? Que tienen muy mal proceso de compactación, no compactaron bien la tierra. ¿Y cómo? Porque solo quedó ahí en el muro y el firme está a 20 centímetros abajo. Algunas prácticas interesantes dentro del firme es el punto donde podemos fumigar. Tenemos que, si tenemos alguna plaga o algunos huevecillos, pudiéramos erradicarlos y que a futuro no nos tengan problemas. Sobre todo la termita llega a comerse el concreto, entonces eso es importante. El segundo es compactar para tener un terreno lo suficiente firme. Y la tercera sugerencia sería una barrera de vapor. ¿Y esa barrera de vapor qué es? En realidad es una membrana plástica debajo de toda nuestra superficie y que evitaremos humedades futuras. Sobre todo si vamos a tener un piso de madera en la planta baja o un piso de mármol muy poroso o muy claro, pues esa barrera de vapor va a evitar que tengan humedades estos firmes, o que los firmes se humedezcan y deterioren o boten nuestro piso. También algo importante, a lo mejor no lo hicieron o ahora quieren cambiar, no pusieron esta barrera de vapor, pueden impermeabilizar su firme después de colado y después colocar su material. Claro, tienen que encontrar un firme que permita la adherencia de otro material, si no, ese material también se desprendería. Si lo hacen desde antes, es muy económico y se van a evitar muchos problemas de impermeabilización o de humedades en la parte inferior de los muros. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, una práctica era que solamente impermeabilizábamos nuestra cadena de desplante, pero pues es poniendo unas tiritas de plástico debajo, que sí nos impermeabilizan el muro, pero el resto del firme no. Entonces lo mejor es poner toda una capa de plástico y demás. Hasta en lugares donde nos ha tocado construir y que no encontramos un proveedor de membranas, hemos utilizado plástico con el que forran los libros los niños y se puede, no importa, solamente hay que irlo traslapando unos 10 o 15 centímetros y es suficiente. Y en suelos altamente expansivos pueden utilizar una cama de grava debajo del firme para darle espacio a esas arcillas expansivas que se puedan ir expandiendo sin que les afecten el firme, ¿no? Y otra nota importante, si hay castillos que no vienen desde su cimentación, es el punto antes de vaciarlos donde los deben de colocar dentro de su armado de firme. ¿Sí? Y el siguiente elemento que nos encontraríamos levantando nuestra obra, pues sería ya un desplante de muros. Y en el desplante de muros, siempre en esa primera carrera de blog, así como en el trazo llevamos al cliente para que vea el tamaño de los espacios y le digamos, este es el tamaño de tu sala, este es el tamaño de tu cocina, y que pueda hacer cambios antes de que hayamos empezado a construir. Y todavía aquí en el desplante de muros, ya que tenemos firme, lo volvemos a llevar, y en esa primera carrera de desplante le marcamos el ancho de las puertas, el ancho de sus ventanas, hacia dónde están orientadas cada una de las ventanas, y hacemos un recorrido de la obra. Entonces ya el cliente lo ve, ya casi escala 1 a 1 la maqueta, pero no evitamos que a futuro diga, oye, no, la ventana un poquito más grande o está muy grande, ciérrale. A lo mejor ciérrale, pues pongo más muro, no importa, pero tíralo o mueve este muro 1 metro más para allá. Pues el 1 metro más para allá debieron de haberlo hecho desde el trazo. A lo mejor en el desplante de muros pueden todavía hacer esos ajustes de anchos de puertas, de anchos de ventanas, y irlas ubicando y sin costarles tanto, ¿no? Y en general
90% de los sistemas con el que construimos siguen siendo de mampostería, entonces es al que me voy a centrar. Y tenemos 4 elementos dentro de esto. El contracimiento que ya vimos, que está al lado del firme o debajo del firme, el block o todo este elemento mamposteable con el que podemos construir los castillos y los cerramientos. Vamos a ir determinando cada uno. Y estos, pues, para suerte de la mayoría de los arquitectos que no les gusta el cálculo estructural, pues solo es por especificación, no los tenemos que estar calculando. Con que se aprendan esta especificación va a ser suficiente y le van a demostrar al albañil que saben, y es un contracimiento de 4 varillas del número 3 con estribos de alambrón de 1/4 a cada 20 centímetros. CAC, ¿qué quiere decir o qué significa el CAC? Centro a centro, quiere decir que de centro a centro de cada uno de nuestros anillos deben de estar de 20 centímetros y nuestro recubrimiento hay que considerarlo de 2 centímetros. Entonces, si nuestro elemento final va a medir 15 por 20, pues nuestros anillos no los puedo hacer de 15 por 20. Nuestros anillos deben de ser de 2 centímetros menos en cada uno de los costados. Entonces, por ejemplo, aquí las cotas dicen de 15 por 10. Entonces, estamos considerando 2,5 centímetros de cada lado por el recubrimiento. ¿Ok? Y algo importante, cuando amarramos en las esquinas, estos nudos, pónganlos hacia el interior del elemento para que en el exterior, junto con la cimbra, no detengan su mezcla y no provoquen un segregamiento de la mezcla, una separación, o que la grava se quede atrapada en la parte superficial y ya no baja al inferior. Claro, si lo vibramos y todo, evitaríamos, pero también ese pequeño detalle hace la diferencia o facilita el proceso del vaciado. Nuestros siguientes elementos son la mampostería y en el mercado vamos a encontrar de distintos tipos: bloc hueco, ladrillo, ladrillo refractario, tabique rojo recocido, un bloc sólido o estos nuevos que parecieran un Lego y que hasta ya no necesitan un mortero, sino con una especie de cemento plástico se van pegando. Entonces, todos funcionan casi de la misma manera. Debemos de pegarlos con un mortero o con un pegamento especial y los vamos pegando por hiladas. ¿Qué quiere decir esto de hiladas? Pues por líneas rectas, y lo aconsejable es que vayamos cuatrapeando, desfasando esas para que nuestras juntas constructivas no coincidan en manera vertical y se distribuyan las cargas, sobre todo en elementos que vamos a utilizar como muros cargadores. Es importante hacer esto. ¿Qué varía entre uno y otro? Pues el tamaño, hay que revisar el tamaño. Por ejemplo, un ladrillo tiene 14 de ancho, el block lo podemos encontrar desde número 4, que son 4 pulgadas de 10 centímetros de ancho, número 6, que son 15 centímetros de ancho, y número 8, 20 centímetros de ancho. Esto puede ser tanto hueco o sólido, y al final. Y una prueba empírica a veces de esa resistencia de materiales de los elementos. ¿Qué hacemos? Pues es levantarlos a la altura de la cintura y soltarlos. Si el material no se rompió, quiere decir que es un buen material. Si es un material que viene de una fábrica, pues ya está certificado, pero si es un material como un tabique que compraron en un taller de estos artesanales donde van haciendo su mezcla y los cosen, pues no los tenemos certificados. Pero esa prueba ayuda mucho a tener como la certeza de que ese lote está resistente, entonces la pueden utilizar. Y algo importante es también ver en el tamaño, pues si vamos a hacer un despiece diferente al tradicional, pues ajustar el tamaño que les decía de la cadena de desplante o del cerramiento o del castillo, que vayan correspondiendo con estos materiales que vamos teniendo. Y propiedades de resistencia acústica, térmica, pues en una hoja de ficha técnica de estos materiales los pueden ir revisando y ver cuáles les dan mejores propiedades. Claro, también como tecnologías, pues a lo mejor si su asolamiento más fuerte es en el oeste y pues no utilicen un bloc de 15, utilicen un bloc de 20 y eso les va a dar un mayor espesor, un mejor rendimiento térmico.
y así sucesivamente. Por ejemplo, si están al lado de una calle muy ruidosa, pues la fachada póngansela en un muro más ancho y ya el resto de los muros lo resuelven con los 15 o 14 centímetros tradicionales y no hay ningún problema. ¿Ok? Y entonces pegado de la mampostería lo vamos a ir haciendo por hiladas. Aquí es donde se van a dar cuenta si el albañil sabe o no pegar sus materiales. Si pone este hilo y lo va subiendo conforme vas subiendo, pues es un albañil que es muy cuidadoso. También la otra, el block tiene una cara. Si se dan cuenta, el block va a estar más ancho en un lado que del otro. De este ancho, generalmente como utilizan un molde, es donde compactaron el material y queda más ancho. Esa es la cara que debe ir en la parte superior. ¿Para qué? Para que tener una mayor superficie de contacto. Si se fijan, la otra cara del block va a estar más rugosa, más asimétrica. Entonces, cuando la sienten sobre el mortero, van a lograr nivelarlo. Entonces, si ven que un albañil utiliza el hilo, su nivel y la plomada, tienen un buen albañil. Y ya, si somos muy, muy específicos, pues que después de que pegó ese block, el resto de la mezcla, lo corte con la cuchara. Es mezcla cortada y esa mezcla la regresa a su recipiente donde tiene su mortero, pues todavía les está ahorrando mayor dinero, ¿no? Porque está reciclando. Y en cambio hay albañiles que no lo hacen, que dejan la mezcla ahí como si fuera betún de pastel y después cuando llegan aplanados tienen que irlo quitando. Entonces es un punto que se pueden ahorrar dinero y aparte después les va a quitar una tarea que después si hace alguien más como un yesero o un albañil ya de acabados finos, pues les va a cobrar por hacer esa tarea que no supervisaron bien. ¿Ok? Entonces, pues ese hilo es acomodar ese reventón que llamamos en la obra, ir subiendo la distancia de nuestros materiales, colocar el hilo como referencia de ese horizontal, colocamos el nivel que realmente no tengamos diferencias en la burbujita del nivel y así va haciendo. Por eso decimos que vamos haciendo hiladas o carreras de block de la tabique o del material que estemos hablando. Siguiente elemento que hacemos que va a ser ese trabajo homogéneo entre los muros de mampostería es el castillo y también es un elemento que vamos a especificar solamente 4 varillas del número 3 con estribos de alambrón a cada 20 centímetros. Si se dan cuenta es lo mismo que el contracimiento que veíamos, lo único que cambia es el tamaño en planta. Si lo vemos en planta va a ser de 15 por 15, ¿ok? O el tamaño que tenga su mamposteable. Si tienen un tabique de 14 por 14, pues sería 14, 28, 7, pues su tabique viéndolo en planta va a tener 14 el muro, pues su castillo cuelen lo de 14. Si tienen un block número 8 que es de 20 centímetros, pueden colar castillos de 20 por 20, ¿ok? Y también lo mismo, recubrimiento de 2 centímetros mínimo y también algo interesante, vean cómo los amarres de cada uno de nuestros elementos, de nuestros anillos, están al interior. ¿Para qué? Para que no obstruya el paso de nuestra mezcla cuando estamos vaciando ese elemento. Y algo importante que recuerden haber anclado, que estos castillos se tienen que anclar desde la cimentación, si tienen una continuidad, o desde el firme. Y hacer un colado monolítico que desde la cadena de desplante hasta el nivel inferior de nuestra cadena de cerramiento sea un solo elemento para evitar hacer juntas frías. Claro, si ya estamos en un área donde hay mucho viento, estamos muy arriba y ven que los blocks ya se mueven, pues pueden hacer colados de 1.50, la mitad de su muro y al siguiente día la otra mitad, a pesar de generar esas juntas frías, pero pues sería por seguridad de que no se venga abajo. O la otra es dejar apuntalado los muros y de esperar a que el otro día puedan colar el elemento completo. Y lo mismo, vibrar o embarillar este elemento para evitar la segregación de
nuestros materiales o de nuestra mezcla. ¿Dónde se ubican estos castillos? ¿En todas las intersecciones de muros? Sí, claro, que sean muros de carga o que estén en el exterior, o una combinación de estos, carga-carga, exterior-exterior o carga más exterior. Todos los cruces de este elemento se deberían de hacer. Si son intersecciones de muros que no son cargadores, que son interiores, pues no necesitan, se pueden solucionar con un traslape de block y no necesitarían el castillo. ¿Dónde más se ubican? En muros ciegos a cada 3 metros aproximadamente. Algunos sugieren a cada 4 metros, pues dependiendo de la modulación de su proyecto lo pueden hacer. En extremos de puertas y ventanas también pudiera ser un punto importante, pero en apoyos de vigas, si es que no existe una columna, si las columnas las definieron y apoya directamente en el muro, tendrían que revisarlo y mejor pongan un castillo y eso les va a dar un poquito mayor de seguridad para transmitir esa carga. Y en los extremos o terminación de los muros, o cuando ese muro no tenga un ángulo de 90, pues para hacer ese giro sería importante acomodar un castillo. Pueden ser castillos hasta triangulares con solo 3 varillas del número 3 y con anillos de alambrón a cada 20 también. ¿Okay? Y nuestro último elemento para terminar con estos elementos constructivos de un muro de mampostería sería el cerramiento. Y el cerramiento, si se dan cuenta, vuelve a tener la misma especificación que los otros elementos, 4 varillas del número 3 con estribos de alambrón o de 1/4 a cada 20 centímetros de centro a centro. Si se dan cuenta, la norma mexicana menciona que el concreto con el que debemos de colar estos elementos es un F'(C) de 150. Después del temblor que platicábamos al inicio, algunos reglamentos estatales fueron modificados a 175. En realidad yo siempre les sugiero a mis alumnos, cuelen con concreto F'(C) 200. El costo es a lo mejor 20 o 30 pesos más, pero van a dormir tranquilamente. Si algo le hizo mal el albañil, no se le olvidó fraguarlo, no lo vibró bien, pues tienen una resistencia mayor. Claro, hay que ir cuidando todos los procesos para que quede lo mejor posible, ¿no? Y el recubrimiento también en 2 centímetros. También la norma mexicana maneja que el desplome por cada metro de los muros podemos permitirlo hasta 2 centímetros cada metro. Recuerdo haber estado en Japón y el desplome que permite la norma es 1 milímetro por cada 10 metros de distancia. Entonces vean la diferencia, la precisión de los japoneses y lo poco precisos o el cero que no existe en las obras mexicanas, ¿no? Entonces sean muy cuidadosos y si lo van revisando, tendremos unas obras de calidades en el futuro, ¿no? Y este cerramiento, la altura del cerramiento, generalmente nuestras puertas son de 2.10, 2.13 con el marco y a veces quieren ajustar. Si utilizamos carreras de block son de 20 centímetros, utilícenlo, coloquen sus onces hiladas y a 2.20 de distancia del nivel de firme va a estar perfecto. ¿Por qué? Porque no han considerado los acabados en pisos, sus aplanados que van a tener y a veces dejan los 2.10 de la puerta y después ya cuando pusieron el piso, que pusieron su yeso o su aplanado en el cerramiento, pues terminan con puertas de 1.95, 2 metros, pues no es lo ideal, ¿no? Entonces, déjenle un poco más de holgura, sobre todo para las actividades posteriores. Y también el cerramiento lo van a encontrar de 2 maneras. Del lado izquierdo lo vemos de manera continua, eso es para darle rigidez a todo el elemento, y si no, solamente para salvar aislado, para salvar vanos de puertas y ventanas. ¿Cuál sugiero yo? Pues el del lado izquierdo, donde en realidad demos una rigidez a todos nuestros muros. Y el del lado derecho, si queremos economizar, pues es una buena alternativa. Pero bueno, a veces quieren economizar y después hacen este recorte de piezas, pues ahí se están gastando más y están echando a perder ese material. Mejor pongan hiladas completas de 20 centímetros y no hagan estos cortes que puse en esta fotografía para enseñarles algo que, pues mejor darle mayor altura al espacio, y esos blocks se desperdiciaron y terminaron teniendo
menor altura en el espacio. Y algo importante, tenemos la costumbre de que vaciamos estos elementos y para utilizar la cimbra al otro día los descimbran, ¿no? También esa cimbra nos ayuda a conservar un poco la humedad, consérvenla al mínimo una semana y esto va a evitar también un mejor fraguado y también el desprendimiento de las esquinas o el deterioro del recubrimiento del concreto. A las 24 horas no ha alcanzado su resistencia máxima que veíamos, entonces es importante. Y también curarlo. El curar el concreto a veces decimos que no es tan importante y hay pruebas de laboratorio que un concreto que no se curó pierde hasta el 60% de su resistencia. Es más, por experiencia, lugares que nos ha tocado trabajar donde llueve las 2 horas, donde ya está mi fraguado y donde ya logré que hiciera ese fraguado inicial, ese concreto va a alcanzar una mayor resistencia. ¿Por qué? Porque se mojó o se saturó de agua por esa lluvia que cayó. Entonces, también es importante, claro, si está en un periodo de lluvias, pues no hay que colar si no vamos a alcanzar esas 2 horas o ese fraguado inicial. Y el último elemento con el que terminaríamos ese primer piso y después se repetiría lo mismo, un desplante de muros con castillos, cerramientos y demás en segundos niveles o tercer nivel y así sucesivamente, serían nuestras losas. Y vamos a encontrar de 2 tipos. Las losas sólidas que siguen siendo como que muy recurrentes cuando a lo mejor ya deberíamos de cambiarlas, que no nos permiten una libertad espacial o arquitectónica, y las losas aligeradas, donde una plancha de concreto tiene mayor transmisión de calor al interior versus una losa aligerada que ya tiene algún material aligerante como que ven que es un barrobloc o un poliestireno o unos casetones de fibra de vidrio y nos dan un mayor espesor, por lo tanto un mejor comportamiento térmico del elemento. Las losas sólidas, ¿para qué las pueden utilizar? Para claros menores a 3 metros, para los firmes de concreto que ya hablamos, o para mobiliarios, para este tipo de lavanetas, barras de cocina, algún asador que tengan, pues lo pueden utilizar. Claro, en el asador, si van a tener el área de carbón ahí, tienen que ponerle un aislamiento, porque si no el concreto con el calor se va a ir agrietando. Un ladrillo refractario les serviría muy bien para poner esta barrera térmica entre el concreto y el carbón que estarían utilizando. Y las losas aligeradas, pues pasan para mayores de 3 metros y a veces me sorprende que muchos arquitectos no las utilicen o no las... Y a veces todavía en las escuelas nos siguen enseñando a calcular losas sólidas, cuando las losas aligeradas pues las utilizaron, pues el primer registro es la casa de Diego y Frida en México o la casa O'Gorman que hizo en 1929. Entonces, si se dan cuenta, más de 90 años ya han pasado y a veces hay arquitectos o hay albañiles que todavía no las utilizan o no tienen confianza en ellas. Y algo importante dentro de las losas, utilicen contraflechas. Esto se ha dejado de utilizar porque pues hay que darle mejor acabado a nuestra cimbra. Si es cimbra de contacto, pues los puntales del centro, levántenlos. En realidad es 1 centímetro por 1 metro, o si son volados hasta 5 centímetros por cada metro para que tengan esa contraflecha. Cuando retiremos esta cimbra a los 28 días, pues nuestro elemento alcanza esa horizontalidad que queremos y no se deflecte en el otro parte. También algo importante, antes de vaciar nuestro elemento, si estamos utilizando sobre todo el poliestireno no le quita humedad, pero por ejemplo las viguetas o los aligerantes de barrobloc, pues sí le quitan mucha humedad al concreto. Saturen de humedad estos elementos para que no fragúen o no le quiten la humedad a nuestra mezcla de concreto. Y algo también importante es que cuando se suban a supervisar o cuando los albañiles estén trabajando sobre eso, caminen sobre las viguetas, caminen sobre las nervaduras, si solo cimbraron estos elementos. Y tampoco utilicen
el apisonado de la losa, porque si alguno de estos elementos viene fracturado con el apisonamiento o cuando una pisada de un albañil o de ustedes, se pueden caer, ¿no? Entonces tengan cuidado, sobre todo si no tienen cimbra de contacto. Si tienen cimbra de contacto, que es toda la superficie, pues no tienen ningún problema con ella. Y a veces nos preguntan, ¿cuánto debe de apoyar el elemento? Con 2 pulgadas que apoye es suficiente, no necesitan más. Y sucede lo mismo para estos elementos precolados completos o los elementos de alma abierta que vienen mitad colados o no, con 2 centímetros. Y respetar el ancho de nuestro muro de carga para que ese elemento sea solamente de concreto. Si tenemos continuidad de estructural y este aligerante lo puse encima de mi muro cargador, pues le estoy quitando resistencia. Eso se convierte en un mazapán, se va a comprimir cuando tenga la carga suficiente. Y lo de la cimbra de contacto, eso se sugiere para todo el elemento cuando es una losa sólida o cuando es una losa aligerada y estos elementos, pero a veces por economizar o por no rentar tanta madera o no comprarla, solamente cimbran debajo de estos elementos, sobre todo si no vienen precolados, pero pues tengan ese cuidado de ir caminando de elemento a elemento, ya sea el armado o el precolado que vemos aquí en la fotografía. Y también curarlo mínimo 7 días, en la mañana, mediodía y en la tarde. Si se les va a olvidar, mejor utilicen un concreto con un aditivo para y de ir hidratando el elemento, si no su resistencia puede reducir, y desimbrarlo a los 28 días, sobre todo en claros grandes. Si tienen una pequeña losa, a lo mejor de un cuarto de 4x4, pues desímbrenlo, quiten toda esa cimbra de contacto, pero déjenla apuntalado al centro, 1 o 2 puntales al centro del cuarto, y ya pueden, sobre todo si estamos hablando de construcciones, que esta es nuestra losa de entrepiso y en el siguiente nivel van a empezar a desplantar muros y van a subir los blocks y los van a apilar en un punto, pues, perdón, esa zona manténganla apuntalada para que no tengan no fisuren su misma losa ustedes, ¿ok? Pues creo que dimos un recorrido rápido de varios elementos constructivos. Espero que haya sido de su agrado esta plática y espero, si tienen alguna duda, comentario, estoy aquí al pendiente. Muchísimas gracias, maestro, por esta plática tan interesante y tocando temas súper puntuales y también muy, muy importantes para nuestros alumnos y pues para toda la comunidad que está en el ámbito de la construcción. Me voy a permitir leer algunos comentarios y preguntas que nos hicieron llegar a través del Facebook. También si alguna persona que nos está viendo a través de la transmisión en Facebook tiene alguna duda para nuestro arquitecto, puede hacérnosla llegar a través de los comentarios y con muchísimo gusto se la pasamos a nuestro maestro Iván. Y bueno, pues Vic HF, la usuaria Vic HF hace una pregunta. Esta membrana plástica se pone en todo el firme y algunos que construyen, ¿por qué usan las bolsas de cemento? ¿De qué sirve? Ok, sí, esa membrana plástica va debajo de todo el elemento y esto les va a causar ese aislamiento del plástico con respecto, o de la tierra, del plástico, y después su elemento de concreto no va a absorber la humedad que llegara a tener su tierra por alguna humedad, alguna filtración. Si llegaran a tener una cisterna o una fosa séptica y tienen alguna filtración de agua, pues no les humedezca, o por un manto freático que pase cercano. Y las bolsas de cemento, ¿no? Pues en realidad te aíslan, pero el papel se va degenerando, va a tener muy poca duración esto. Entonces el plástico, si se dan cuenta, pues una bolsa de plástico, ¿cuánto tarda en deshacerse? Entonces esa membrana plástica a lo mejor ya no van a estar viviendo ustedes como arquitectos y la casa va a seguir teniendo esa membrana plástica de aislamiento contra la humedad. Perfecto, maestro. También
La usuaria, un momentito porque se me fueron los comentarios, ya está. La usuaria Lindsay Cerrato comenta, qué excelente tema, un saludo de Ibagué. También un saludo para Rodrigo Ábrego, que nos está viendo a través de la transmisión en Facebook, el maestro Marco Antonio, y la usuario Dolby Skip dice, para la creación de muros con mejor resistencia, ¿usted cuál material recomendaría? Pensando igual que será para una construcción de 2 pisos. Pues yo te sugeriría que fuera un material ya prefabricado, que fuera de un taller, ya sea un muro de block o un muro de ladrillo, pero que ya no fuera de estos talleres artesanales o donde no tienen pruebas de laboratorio. Si ya pasaron por una prueba de taller, pues ya te están dando un valor real, y sobre todo si son muros cargadores, a partir de 20 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ya es un material de muy buena calidad. Y la otra, la prueba empírica que les mencionaba, levanta una pieza de estas y déjala caer, si se despostilla o nada más la esquinita, no pasa nada, pero si se fractura, pues es un material de mala calidad, no lo utilices. Perfecto, también dice que había visto un colado, pero desconocía todo el proceso y la importancia de su preparación. Muchísimas gracias por tus comentarios y también por tus dudas. Denise Franco Escamilla dice, excelente plática, arquitecto. Lisette Sánchez le manda felicitaciones también. Gloria Gascón, muchísimas gracias también por estar atenta al tema. Y Mau Cárdenas hace una pregunta. Buenas noches. ¿Qué se debe hacer cuando en una construcción se descubren restos paleontológicos, piezas o elementos arqueológicos, recursos naturales o evidencias de alguna actividad criminal? Muchísimas gracias y saludos. Pues en la primera, si son restos paleontológicos, pues el Instituto Nacional de Bellas Artes o el de Instituto Nacional de Antropología, pues habría que darle aviso para que vengan y lo rescaten y hagan el seguimiento puntual de esto. Y la otra, elementos criminales, pues a las autoridades, no habría de otra. Claro, te van a delimitar la obra para hacer las investigaciones pertinentes, pero pues es lo ideal, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. María Guzmán también comenta la plática, y J.A. Cruz dice, saludos, arquitecto, muy buena plática. Alejandra Fosado dice, Arqui, yo tengo una duda en cuanto al concreto. O sea, en la construcción sabemos que debe curarse, pero, por ejemplo, ahorita está muy de moda muebles, mesas, bancas o hasta macetas y cosas así. ¿Estas igual deben curarse? Sí, también, es más, si son elementos pequeños, el ideal del curado, los puedes meter a una cubeta. Si es una maceta y cabe dentro de una cubeta, métela ahí 28 días y va a tener una mejor resistencia. Y si ya es un elemento como una mesa, una banca, pues con que la humedezcan 3 veces al día es suficiente, o la dejen bajo sombra y adelante. O también elementos pequeños los pueden envolver en plástico y también genera esa humedad o conserva la humedad del elemento de concreto. Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron llegar sus preguntas y por supuesto también a las personas que estuvieron con nosotros toda la transmisión. Tuvimos algunos problemas de conectividad, pero pudimos resolverla. Muchísimas gracias, maestro, también por compartir con nosotros todo su conocimiento. Y pues bueno, a nombre de la rectora, la maestra Marilena Espínola Martínez y todo el equipo del CE, le damos las gracias y también esperamos que pronto nos pueda estar acompañando en otra sesión de webinars que el Centro Cultural Europeo tiene para sus alumnos. En este caso fue para la licenciatura en arquitectura y pues a lo mejor también un poquito para diseño gráfico. También para todas las personas que están interesadas en el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden también que la próxima semana tenemos una cita el jueves a las 7 de la noche con la plática Importancia del plan de negocios al emprender. Si estamos pensando en emprender algún negocio, es importante que estemos bien
informados sobre un plan de negocios, cómo hacer un plan de negocios, y lo va a impartir la maestra Daniela Soto. Por favor, también recuerden que próximamente vamos a sacar la cartelera de webinars del mes de mayo y no se la pueden perder. Vamos a tener una plática sobre la licencia de construcción en Pachuca, también con uno de nuestros maestros del Centro Cultural Europeo, el maestro Miguel Nolasco. Una plática con IFES, el Instituto Hidalguense de Fideicomisos para la Educación Superior. Esto es también muy importante si están buscando alguna idea de cómo solventar sus estudios de educación superior, no se la pierdan. Y también vamos a tener un taller sobre la creación de vestuario con material alternativo. No se lo pueden perder también, está bien interesante y va a estar bien creativo. Pues también les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y a través de nuestras redes sociales para que no se pierda ninguno de los eventos que vamos a tener. Pueden darle like a nuestra página o darle a asistir a los eventos para que les llegue el recordatorio del evento que tenemos. Muchísimas gracias, maestro, por su asistencia, por su tiempo, también por su conocimiento. Muchísimas gracias también a todos los que estuvieron con nosotros en Facebook. No sé si quisiera agregar algo, maestro, o ya cerramos. Pues gracias a todos por atender y espero cualquier comentario también pueden poner ahí mi correo y si les surge alguna duda, con gusto las aclaramos. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias por su disposición. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy bonita noche.